Bueno, chicos, vamos a ir arrancando con la sesión esa, ¿sí? O sea, donde vamos a hablar un poquito sobre, digamos, lo que es DataOps, ¿sí? O sea, vamos a repasar algunos conceptos claves, digamos, de ese modo de hacer, de ese marco de trabajo si quieren, ¿sí? Y después vamos a hablar un poco cómo se puede generar valor. Les voy a compartir algo de mi experiencia. Así que bueno, y si tienen en cualquier momento, si tienen alguna pregunta o duda, me paren y vamos a ir hablando, ¿ok? Bueno, vamos entonces a empezar. Bueno, les cuento un poco sobre mi background. Actualmente estoy trabajando como Lead Scrum Master y Agile Coach en Accenture, ¿sí? Soy SPC, tengo certificaciones de DevOps Engineer Expert, PCM1 y 2, y recién recibí de Professional Agile Leadership sobre gestión basada en evidencias. Trabajo generalmente en los rubros de análisis de datos y fintech, ¿sí? O sea, esos son los proyectos que, digamos, que son la mayoría de que estoy gestionando y liderando. Este, y nada, también, o sea, doy varias charlas a nivel global sobre los temas de agilidad y DevOps. Bueno, vamos a empezar con una revisión del concepto de DataOps, o sea, de qué se trata y qué es básicamente cuando hablamos sobre DataOps. Básicamente, cuando hablamos sobre DataOps es una mezcla, una combinación, si quieren, o sea, de las prácticas ágiles que aplicamos al rubro de análisis de datos. O sea, tenemos algo de agilidad pura, ¿sí? O sea, cuando hablamos sobre iteraciones cortas, o sea, transparencia y, digamos, flujo continuo de la retroalimentación con los clientes, ¿sí? De DevOps, digamos, en DataOps tenemos más prácticas técnicas, ¿sí? En cuanto a establecer, digamos, lo que llamamos los pipelines, ¿sí? Y los conceptos de Lean, o sea, bueno, el concepto más famoso que también es aplicable en el caso de DataOps es, digamos, eliminar todo lo que necesitamos, ¿sí? Para estar seguros que, digamos, solamente estamos utilizando las prácticas útiles, ¿sí? Y que nos brindan valor en la empresa, pero también vamos a hablar sobre algunos otros conceptos de Lean aplicados en DataOps en esa charla, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿qué nos brinda DataOps a nivel, digamos, más general? Si vamos a hacer esa revisión de high level, ¿sí? O sea, básicamente DataOps nos brinda la innovación y la colaboración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sobre la innovación, vemos que, digamos, una implementación de DataOps nos va a brindar un ritmo más rápido, ¿sí? Que vamos a poder desarrollar y entregar nuestras soluciones analíticas de forma más rápida al cliente, ¿sí? A través de los intervalos cortos, ¿sí? O sea, ese es puramente el concepto, digamos, que podemos ver en la guía Scrum o en SAFe o en alguna otra metodología ágil, ¿sí? Cuando hacemos, digamos, un incremento, creamos un incremento a través de los intervalos cortos y lo pasamos al cliente, ¿sí? Hacemos esa entrega. Y también, o sea, que más nos puede brindar en términos de innovación el DataOps es la gestión eficiente de los cambios. O sea, en ese caso siempre estamos listos para encarar cualquier cambio que podemos encontrar en nuestro camino y estamos abiertos. En realidad, o sea, nunca es un problema cuando hablamos sobre implementación de DataOps. Entonces, a nivel de colaboración, es, digamos, siempre feedback continuo, sí, retroalimentación de los clientes continua, que nos permite entender las necesidades del cliente y entender si realmente brindamos valor con nuestra solución. Porque si no estamos escuchando a los clientes, bueno, nada. O sea, a veces, en realidad no, a veces, casi siempre, o sea, si no estamos escuchando al cliente, no podemos maximizar nuestro valor que estamos entregando. Después, facilidad de adaptación, tiene mucho que ver con la gestión eficiente de los cambios y mejor priorización, ¿sí? O sea que, digamos que cuando estamos colaborando y si estamos colaborando de forma correcta, digamos, si hablamos sobre un equipo ágil,
donde tenemos los desarrolladores y un PO, o a veces más de un PO, capaz en algunas empresas en donde trabajé, teníamos a los technical owners, que llamaban technical owners, que estaban más responsables sobre la parte técnica de la solución, y también teníamos a los POs de negocio, como les llamaban. Esos PO de negocio estaban, digamos, más responsables sobre la parte funcional y, digamos, de negocio, ¿sí? Entonces, y cuando tenemos ese tipo de entorno, la colaboración es clave. Y sobre todo también, digamos, cómo podemos priorizar, porque si tenemos a los dos POs en el equipo, entonces, o sea, muy a menudo pasa que, digamos, un PO dice, bueno, quiero priorizar tal cosa porque, digamos, a nivel técnico lo veo más fácil para implementar y todo, pero el PO de negocio puede decir, bueno, no, en realidad, o sea, eh, digamos, nuestros usuarios necesitan otra cosa para poder avanzar y capaz abordar algunas oportunidades que van surgiendo, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, DataOps es algo que nos permite, digamos, mejorar la priorización, digamos, en el equipo. En ese caso, capaz que estoy contando, o sea, donde hablamos sobre tener dos POs, es más, digamos, no depende plenamente del DataOps, ¿no? Sino depende también de cómo Scrum Master o Coach Ágil está trabajando tanto con el equipo como con los POs para explicarle, digamos, sobre las mejores formas y las formas más eficientes para colaborar. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda sobre esos conceptos? Bueno, si no hay ninguna duda, sigamos. Vamos a revisar ahora, digamos, el concepto general de DevOps, ¿sí? Bueno, el concepto de DevOps es bastante simple, ¿sí? Vamos a planificar, después codificar, integrar, hacer todas las pruebas necesarias, hacer deployment, y después de deployar la solución vamos a estar manteniéndolo y soportándolo, ¿sí? En ese caso, súper importante entender ese concepto antes de aplicar lo que se llama DataOps, ¿sí? Porque, digamos, a nivel técnico el concepto es el mismo. O sea, si vamos a estar hablando sobre DevOps, ¿sí? O sea, es así, digamos. Planificamos, codificamos, integramos, etcétera, ¿sí? Utilizando varias prácticas técnicas y varias herramientas técnicas también. Pero bueno, ahora vamos a ver si tenemos todo ese concepto de DevOps bien entendido, bien comprendido, cómo vamos a proceder con, digamos, con el entorno donde estamos desarrollando algunas soluciones de datos. En ese caso, DataOps nos propone un concepto de Data Factory. ¿Qué es Data Factory? Básicamente, Data Factory es, digamos, se refiere al proceso completo, digamos, desde extraer los datos crudos desde las fuentes de datos distintos, ¿sí? A través de, digamos, de los ETLs, o sea, transformarlo, o sea, limpiarlo y ponerlo a staging, y después con otro tipo de ETLs, o sea, ponerlo a Data Warehouse, y desde Data Warehouse ya podemos ir armando nuestras soluciones analíticas, ¿sí? Sea reportes o cubos tipo OLAP o MDX o lo que sea, y también, digamos, las aplicaciones de BI y los tableros analíticos. Sí, entonces eso, digamos, ese esquema es básicamente igual a lo que llamamos data warehousing, sí, porque es todo el proceso de data warehousing, pero, digamos, a nivel más conceptual que nos propone este DataOps, o sea, lo llamamos Data Pipeline, ¿sí? Que básicamente, ¿qué estamos haciendo? O sea, a nivel más práctico, es, digamos, o sea, uno puede pensar, bueno, voy a implementar simplemente poniendo todos esos pasos que hemos visto en el pipeline de DevOps a los datos, ¿sí? Básicamente, más o menos es algo parecido, pero como siempre, digamos, hay varias cosas a tener en cuenta y sobre todo sobre las prácticas técnicas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre, digamos, qué es importante cuando estamos trabajando con las soluciones analíticas. Básicamente, lo más importante es la calidad,
¿sí? O sea, la calidad, porque si se trata sobre una solución donde tenemos, digamos, donde dependemos plenamente de los datos, o sea, es súper importante tener todos los datos correctos. ¿Por qué? Porque esa solución lo vamos a entregar al usuario. Ese usuario, ¿para qué va a utilizar esa solución? Bueno, va a utilizarlo para tomar decisiones, sobre todo para tomar decisiones bien informadas. En caso, si los datos están incorrectos, es básicamente imposible tomar una decisión bien informada. O sea, y con eso, digamos, es un riesgo bastante alto, digamos, pasar a la producción, digamos, una solución donde, digamos, la calidad de los datos, no podemos garantizar que los datos que vamos a pasar al usuario final sean correctos, ¿sí? Entonces, es aquí donde entra el concepto de Statistical Process Control, digamos, que es uno de los conceptos de Lean Manufacturing, ¿sí? De la manufactura Lean, y se trata sobre cómo medimos la calidad, ¿sí? Es bastante interesante porque, digamos, ese concepto lo implementó Toyota, y Toyota lo estaba implementando, digamos, en los años 60, 70, digamos, en sus fábricas de automóviles. Básicamente estaban implementándolo para garantizar la calidad de, digamos, de los partes de los automóviles, ¿sí? Pero lo mismo concepto se puede aplicarlo tranquilamente a los datos y a todo el proceso de desarrollo de soluciones analíticas, ¿sí? A través de medir y monitorear las características de datos y operaciones en el data pipeline. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a estar prestando desde el inicio mucha atención a la calidad de datos. O sea, desde el inicio cuando entran los datos crudos hasta el final cuando vamos a entregar una solución completa al usuario. Entonces, qué características tiene este Statistical Process Control? Bueno, vamos a ver. O sea, hay digamos, tres áreas, digamos, en donde podemos implementar varias técnicas para asegurar, digamos, que la calidad de los datos es, digamos, es válida, ¿sí? O sea, y acá vamos a empezar con la revisión de la lógica de negocio, ¿sí? Aquí tenemos validación del cliente, sí, una de las prácticas, o sea, que significa que cuando armamos una tabla dimensional, necesitamos estar seguros que cada cliente existe en esa tabla. Porque si hay tabla de los clientes, digamos, que tenemos en la base de datos, después lo vamos a poner en un data warehouse y después vamos a armar, digamos, un modelo tipo Snowflake o lo que sea, o un modelo de estrella, dependiendo de qué quieren utilizar y cuán compleja es la solución. Entonces, cuando armamos las tablas dimensionales, o sea, necesitamos estar seguros que, digamos, todos los datos, en este caso, todos los clientes, ¿sí? Existen en esa tabla, porque si no, entonces no vamos a tener una lista completa de los clientes, ¿sí? Y lo mismo, o sea, hablando, digamos, a nivel un poco más general, ¿sí? O sea, se llama validación de datos, que dice que 90% de los datos deben coincidir con las entradas en una tabla dimensional. En realidad depende, ¿sí? ¿Por qué 90%? Uno puede decir, bueno, es demasiado alto, porque si, por ejemplo, vamos a comparar con los quality gates, ¿sí? Los quality gates tradicionales de DevOps Pipeline, vamos a ver que a veces cuando estamos estableciendo la calidad de una solución, y hablamos sobre las pruebas, ¿sí? O sea, sobre todo las pruebas automatizadas, normalmente decimos que, bueno, a partir de 80, 85%, algunas empresas dicen que 75%, ¿sí? Para poder pasar ese quality gate. Este, pero realmente si hablamos sobre los datos, no es una buena práctica poner, digamos, el nivel de aprobación tan bajo. Porque si el nivel de aprobación tan bajo, o sea, lo vamos a tener, bueno, en realidad, o sea, nuestra solución no es válida, ¿sí? O sea, no es válida porque, digamos, los datos son claves en nuestra solución. No es solamente, digamos, no hablamos, digamos, solamente sobre algunas funcionalidades, sino hablamos sobre los datos. Y los datos es a lo que van a estar mirando a nuestros usuarios, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esa lógica de negocio? ¿Alguien lo implementó alguna vez? ¿Lo vio alguna vez? ¿Trabajó con algunos quality gates?
digamos, en cuanto a las soluciones analíticas. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, otro área que estamos mirando y monitoreando constantemente utilizando SPC son los inputs, ¿sí? O sea, y los inputs básicamente se tratan sobre también las prácticas técnicas en cuanto a verificación de las tablas en la base de datos, ¿sí? O sea simple verificación de row count, ¿sí? De la cantidad de las filas, ¿sí? También, o sea, conformidad. En conformidad, básicamente se trata sobre el formato para ciertos tipos de datos. Si, por ejemplo, en el ejemplo que está en el slide, se dice, bueno, el código zip de Estados Unidos de 5 dígitos. Entonces, sabemos que, digamos, no se puede tener un campo en una tabla, digamos, marcado en la columna de zip, ¿sí? Del código zip, que sea de 4 dígitos o de 6 dígitos, ¿sí? O sea, no puede ser ni más ni menos la cantidad de los dígitos establecidos, ¿sí? En ese caso también es una prueba de integración. Después, consistencia temporal, ¿sí? Que se trata sobre, digamos, que los datos deben coincidir con el tiempo. ¿Qué significa? Ejemplo que aparece, o sea, los datos de transacciones en pasado. O sea, si una transacción pasó, entonces ya pasó. Entonces, la fecha de la transacción debe ser en pasado. Si, o sea, no puede ser que, digamos, que una transacción pase, digamos, en el futuro, ¿sí? Porque en ese caso algo está pasando básicamente, algo malo está pasando y no puede ser, porque todas las transacciones están en pasado. O sea, y no solamente las transacciones, básicamente casi todos los datos, salvo las fechas, digamos, las próximas fechas y que sabemos que son las fechas, digamos, en futuro, después otras fechas, normalmente lo vamos a tener en pasado. Y después, al final, los inputs es simplemente validación de campos. ¿Sí? Que validamos todos los campos, digamos, es una prueba más integral que, digamos, se aplica a todos los campos que tenemos en la base. Bueno, em, vamos a seguir. Bueno, y el último área que tenemos se llama output o salidas, ¿sí? O sea, y lo utilizamos para verificar los resultados de operaciones, por ejemplo, los joins Cartesian, ¿sí? Cartesian joins. Y dos puntos que me gustaría hablar aquí son completitud, ¿sí? O sea, el ejemplo sería la cantidad de los prospectos que se aumenta con el tiempo, o sea, digamos, si no se está aumentando la cantidad de los prospectos, entonces algo raro está pasando y hay que ver si realmente los datos están correctos, ¿sí? Pero eso a veces depende, ¿sí? Porque, digamos, en caso de la cantidad de los prospectos, depende, digamos, de cómo está funcionando el negocio y si el negocio no está funcionando bien, básicamente capaz vamos a tener, digamos, una tendencia disminuyente. Pero, digamos, normalmente pensamos en que, digamos, la cantidad de los prospectos aumente con el tiempo. Y por fin, verificación de rango, ¿sí? O sea, todos los datos que sabemos que tienen algún rango específico, ¿sí? Deben ser en el rango esperado, ¿sí? O sea, no puede ser que, por ejemplo, si sabemos que los datos van a pertenecer a un periodo de tiempo entre el año 2020 y 2021, o sea, no puede pasar que, digamos, vamos a encontrar algún dato que va a ser de, no sé, desde el año 2008, ¿sí? O sea, en ese caso, no podemos permitir que esté, digamos, ese dato en nuestra salida, ¿ok? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el proceso SPC, sobre la medición y verificación de calidad para las soluciones analíticas? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Ok. Em,
Ahora bien, o sea, esas son, digamos, son las medidas de calidad que hemos visto. Y también, o sea, ¿qué otra característica tiene SPC? O sea, es que, digamos, si ocurre un fallo, ¿sí? O sea, vamos a tener un equipo de analistas o, digamos, depende, o los ingenieros de datos, ¿sí? Y vamos a notificar a este equipo que algo pasó para poder revisar y digamos, y corregir o arreglar el fallo, ¿sí? Porque, digamos, es algo absolutamente importante porque, como habíamos dicho, o sea, no puede pasar que, digamos, cuando hablamos sobre las soluciones analíticas, que, digamos, que no pase, digamos, esos quality gates, digamos, establecidos por el proceso de DataOps, ¿sí? O sea, para no tener, digamos, esos datos incorrectos como salidas para los usuarios. Así que eso Yuri, es bastante, sí. esto juega como en otros, junto con otros sets de monitoreo que se puedan llegar a hacer, pensando en SRE, por ejemplo, cosas así. Ujú, sí, exactamente, exactamente, exactamente. SRI, o sea, pero SRI tiene, digamos, un enfoque un poco más, este, De capaz un poco más infraestructura, capaz. específico. Sí, 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 sobre la infraestructura y cosas por el estilo. Es, digamos, SRI lo podemos pensar como, digamos, el equipo de mantenimiento y soporte de nuestra infraestructura que tenemos en el DevOps. Si no, digamos, hablando sobre DataOps, es más, digamos, o sea, ¿cuál es la idea? Es tener un equipo dedicado de analistas que van a estar chequeando constantemente las soluciones y si ¿sabes? Lo puedes pensar como un trabajo de, digamos, cuando tenemos un montón de automated test en el pipeline y tienes algún ingeniero en tu equipo dedicado para ir revisando, digamos, todos los fallos que tienes en tu pipeline. Es algo por el estilo, pero en ese caso, si hablamos sobre una solución analítica que, digamos, que normalmente está muy enfocada en los datos, digamos, la idea es tener a un equipo para que puedan hacerlo de forma más rápida, porque imagínate si tienes varias tablets y cada tablet tiene 10 millones de registros y fallaron algunos registros y fallaron un montón, no sé, miles de registros. O sea, hay que ver qué está pasando, porque capaz es un problema común que, digamos, si vas a corregirlo en un lado, o sea, se corrige, digamos, en todos los registros restantes que, digamos, tienes, pero si son, digamos, varios tipos de fallo, y a veces es demasiado para una sola persona estar atendiendo a todos esos fallos para ir corrigiéndolos. Entonces, aquí es mucho más válido y viable tener a un equipo en lugar de, digamos, una sola persona dedicada. Capaz si es una solución chiquita, puede ser, pero, digamos, si hablamos sobre las soluciones grandes y complejas y que están utilizando distintos fuentes de datos, es mucho más válido tener un equipo dedicado para trabajarlo. Sí. Muchas gracias. Bueno, aquí veo que alguien levantó una mano. Sí, hola, Yaragi, sí, hola Luri, ¿cómo estás? Precisamente en ¿qué esa tal? línea quería preguntarte Ujú. si has encontrado en tu experiencia más complejo esta parte de validación cuando tienes soluciones de integración de datos IT y OT, por ejemplo. Convergencia de datos IT, OT, que vienen, por ejemplo, la parte de OT que viene de sensores, que viene y que es mucho más dispersa, ¿no? Mucho más dispersa, ¿no? De computación en el borde. Entonces, Sí. si tenías alguna experiencia que nos pudieras compartir, si lo has visto, pues, en cuanto a la cantidad de fallos, ¿no? Y del esfuerzo de este equipo de detección de esos fallos. Sí. A ver, en ese caso, si hablamos sobre ITOT, a ver, o sea, lo más viable sería también ver si se puede automatizar. O sea, si hablamos sobre este tipo de cosas, o sea, algunas cosas se puede automatizar o hacer algún tipo de correcciones, pero depende. Depende, en particular con soluciones así no trabajé, pero intuyo que lo que podrían hacer, por ejemplo, hablando sobre la gran cantidad de fallos, o sea, primero hay que siempre analizar y categorizar esos fallos, ¿sí? Después vas a ver
y capaz se podría desarrollar algunos scripts hablando los mismos ETLs para poder, digamos, disminuir la cantidad de fallos haciendo, digamos, la transformación previa de datos. Si hablamos justamente sobre los datos incorrectos que vas a tener como salida. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, muy bien. Y todo bien, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, ahora bien, o sea, hablemos un poco sobre qué problemas soluciona DataOps en particular. Bueno, DataOps nos permite mejorar nuestro cycle time, ¿sí? Para hacer todo el deploy de soluciones analíticas. Sí, o sea, es realmente súper válido porque si no tenemos, digamos, ese proceso bien establecido, o si, por ejemplo, imaginemos a un equipo que no tiene, digamos, bien establecido todo el proceso de DevOps, o sea, ahí están haciendo cualquier cosa, sería mucho más complicado hacer, digamos, todo el despliegue, digamos, a tiempo, ¿sí? O sea, y también si hablamos sobre iteraciones cortas y incrementos que queremos, acortar ese ciclo de, digamos, desde cuando empezamos a desarrollar hasta entregar ese tipo de solución y cuando estamos mirando el cycle time que tenemos en cuanto al trabajo dedicado sobre esa solución, sí, por supuesto, DataOps nos va a permitir mejorar el cycle time, es decir, disminuir la cantidad de tiempo que tenemos. Bien, entonces, después nos permite mejorar colaboración entre equipos, ¿sí? O sea, sobre todo si hablamos sobre los equipos grandes y sobre las organizaciones grandes donde tenemos varios equipos analíticos trabajando sobre una solución, o podemos pensarlo lo mismo, digamos, en términos del marco de trabajo SAFe, cuando tenemos una RT, es Agile Release Train, ¿sí? O tenemos, digamos, capaz una solución más grande como Solution Train, ¿sí? Donde vamos a tener muchísimos equipos trabajando sobre alguna solución muy compleja. Sí, pero aquí también depende de cómo van a categorizar los equipos, de cómo van a organizar el trabajo, porque si un equipo va a estar dedicado solamente a, digamos, a un proceso de, digamos, a una feature, sí, digamos, y podemos tener varios equipos trabajando sobre distintos features que en sí, en su naturaleza, son muy complejas. En ese caso sí, o sea, tiene sentido, pero puede ser que un equipo solo va a trabajar sobre una solución completa. Pero en caso de que sí, o sea, si tienen varios equipos en el departamento de análisis de datos, sí, digamos, DataOps nos va a permitir mejorar la colaboración a través justo de ese Data Pipeline de Data Factory, ¿sí? Y por supuesto, o sea, por último, nos va a permitir mejorar tiempos de acceso a los datos. Bueno, ¿qué más? Básicamente, muy importante entender que, o sea, DataOps nos va a permitir mejorar la arquitectura de datos. O sea, porque a veces podemos ver que las arquitecturas de datos son poco flexibles y es como que la gente tiende a desarrollar una solución muy grande, pero a la vez muy compleja y que es realmente complicado después, es como que a manejar. Eso, digamos, si vamos a utilizar el concepto de DataOps y vamos a siempre pensar en ese concepto de eliminar todo lo que necesitamos, todo lo que no necesitamos, el concepto de Lean, o sea, vamos a poder lograr una arquitectura mucho más flexible y mucho más fácil en cuanto a nuestra solución analítica, ¿sí? Después, DataOps nos va a permitir eliminar cuellos de botella en nuestro flujo de trabajo, ¿sí? O sea, es algo, digamos, algo muy parecido a lo que hace DevOps, ¿sí? O sea, cuando implementamos las prácticas de DevOps, también vamos a eliminar cuellos de botella y justamente esos cuellos de botella nos va a afectar positivamente si lo vamos a eliminar, van a afectar positivamente en nuestro lead time, ¿sí? En los indicadores de lead time y los indicadores de cycle time. Entonces, y por último, todo esto, y sobre todo si empezamos a pensar en una arquitectura de datos más flexibles, todo esto nos va a permitir disminuir la cantidad de deuda técnica. Porque, digamos, si hablamos sobre
los problemas generales de las soluciones analíticas están bien. O sea, el mismo concepto de deuda técnica aplica igual a ese tipo de soluciones. Y cuando tratamos de elegir alguna forma más fácil de hacer las cosas, eso nos puede generar la deuda técnica. Justo lo que estábamos hablando con Yarabi, es que las soluciones tipo Internet of Things, cosas por el estilo, sí, ahí es mucho más probable tener algunas cosas por el estilo tipo deuda técnica cuando queremos, o sea, queremos entregar rápido, pero digamos, y a la vez, o sea, no tenemos todavía capaz el conocimiento de cómo podemos hacerlo de la forma más eficiente. En ese caso, nos va a generar tranquilamente una deuda técnica que después, o sea, vamos a tener que mirar cómo resolver. Y sí vamos a estar pensando, como dije, en una arquitectura más flexible. Capaz vamos a tardar un poquito más, digamos, en las etapas iniciales del proyecto, pero después, por supuesto, no vamos a tener, digamos, la misma cantidad de problemas si, digamos, comparando a que si iniciaremos con, digamos, la deuda técnica implementada. Bueno, y acá tenemos como, digamos, un dibujo así, como una revisión principal, digamos, a high level de cómo podemos tener implementado, digamos, las soluciones de DataOps, ¿sí? O sea, que básicamente vamos a tener nuestra herramienta de DataOps, que hay varias herramientas, sí, que entonces que va a consistir en varias, digamos, en varias features, ¿sí? Y digamos, a través de esa plataforma DataOps vamos a entregar nuestras soluciones, ¿sí? Aquí podemos ver que, digamos, em, toda esa herramienta va a estar, digamos, orquestando, monitoreando y testeando todo el proceso que tenemos, digamos, en nuestros entornos. Y aquí podemos ver, digamos, el entorno de development, después de test y por fin vamos a tener nuestra solución completamente deployada en el entorno de producción para poder brindar, digamos, la solución a nuestros usuarios finales. Bueno, entonces, y aquí otro concepto que ya había mencionado, o sea, sobre la mejor colaboración entre los equipos y realmente sí, o sea, nos da cierta libertad si tenemos, digamos, como habíamos dicho, un departamento grande y tenemos, digamos, subdepartamentos o distintos equipos trabajando, o sea, es muy fácil tener, digamos, todo el trabajo, digamos, que cada uno haga su trabajo tranquilo. Por ejemplo, si tenemos un equipo de data engineers y data scientists, tenemos un equipo de los analistas de datos, ¿sí? O sea, cada equipo puede trabajar tranquilamente, pero a través de digamos, de la Data Factory que hemos creado con nuestras herramientas de DataOps, o sea, todos esos equipos pueden colaborar tranquilamente sin ningún tipo de problema, ¿sí? O sea, tanto, digamos, como entre sí, digamos, entre los equipos, como, digamos, con los usuarios finales, que por ejemplo, en ese caso, digamos, en ese ejemplo, es el departamento de marketing. Bien, entonces, y algunos consejos, sí, algunos consejos que me gustaría compartir. Eh, digamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar o queremos implementar, digamos, digamos, las prácticas de DataOps en una organización? Bueno, primero tenemos que entender, realmente tenemos que entender el ambiente de datos que tenemos, porque todavía, o sea, la verdad, o sea, casi todos los negocios hoy en día están, digamos, atados a los datos. O sea, es imposible pensar en que, digamos, una empresa puede, digamos, puede existir, ¿sí? Sin digamos, utilizar los datos, porque los datos son claves para, digamos, la vida de la empresa. Entonces, sí, por eso es muy importante entender el ambiente, pero vamos a ver, aquí es algo interesante y que he visto, digamos, en muchas ocasiones, que digamos, no hay ningún tipo de gobernanza de datos dentro de una organización. O sea, cuando vas a entrar, vas a ver, entonces, ¿qué vas a ver? Nada. O sea, tenemos como máximo, tienen un DBA,
o sea, un admin de base de datos, y listo, que está haciendo algunas tareas de mantenimiento, corre algunas consultas, le preguntas qué onda, qué nos dice. No, no, ¿sabes qué? O sea, en realidad, como, digamos, como el concepto como tal, ese todavía, y digamos, si hablo no solamente sobre algunas empresas chiquitas, sino hablo sobre las organizaciones bastante grandes, este, donde realmente, o sea, deberíamos tenerlo, este tipo de departamento, pero todavía no lo tenemos. Sí, Aravi. Sí, es que interesante lo que estás diciendo, porque precisamente en ese punto de data governance era el comentario que te tengo, que realmente, o sea, el gobierno de datos no necesariamente es algo maduro en muchas organizaciones, de hecho, pues en pocas, ¿no? Entonces, la pregunta era específicamente en ese punto, porque no quería que avanzara sin preguntarte. ¿Tú Ujú. has visto, por ejemplo, implementaciones a la vez, o sea, del Data Factory a la vez que el Data Governance? ¿O primero has visto establecido bien el Data Governance, dueños del dato, stewarding del dato, etcétera, para montar el, 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 el Data Factory? O sea, ¿qué has visto? Porque en realidad no hay, o sea, no hay una receta, ¿no? Pero sí es cierto que sin Data Governance es bien difícil que el factory fluya, ¿no? Entonces, Claro. Exactamente, sí. ¿Sabes qué? En realidad realmente vi una sola organización que tenía más o menos establecido el departamento de Data Governance. O sea, la mayoría, sí, como había mencionado, o sea, tienen un DBA, como máximo capaz tienen algún departamento de los analistas de datos, pero esos analistas de datos no son, digamos, no tienen bien, digamos, em, bien entendido ese concepto de data governance como tal, sino simplemente están haciendo algunas tareas relacionadas, digamos, a las fuentes de datos dentro de una empresa. Y ese DBA es responsable, digamos, para dar accesos, etcétera, etcétera. Pero aún así, digamos, si tenemos, te cuento por mi experiencia, o sea, cuando tenemos un departamento de data governance, igual puede ser bastante complicado como que para entender, o sea, solicitar accesos, entender cómo podemos proceder para sacar información, sobre todo si hablamos, por ejemplo, sobre los proyectos nuevos, analíticas, sea predictiva, descriptiva, no importa. O sea, siempre necesitamos, o sea, siempre, ¿qué dudas surgen? Bueno, ¿en dónde solicitamos accesos? ¿Y quién es responsable para darte tal y tal acceso a tal y tal plataforma? O sea, el sistema, lo que sea. Entonces, y sí, o sea, es algo realmente relacionado a, digamos, al punto 2, es que, digamos, sí o sí vamos a necesitar involucrar al departamento de Data Governance, porque si no, o sea, vamos a estar realmente perdidos. O sea, uh, ¿qué puedes hacer en este caso? Digamos, sí, o sea, es como dijiste, Yaravi, no hay una receta universal para aplicar, pero digamos, un sentido común que yo aplicaría siempre es simplemente, o sea, empezar a buscar entender, por eso entender el ambiente de datos que tienen, no solamente en términos técnicos, que también es importante, sino también en términos de las personas claves con quien puedes contactar para empezar a armar esas conversaciones, para empezar a, digamos, a mover las cosas, porque si no, o sea, vas a estar perdido y capaz, o sea, en lugar de ser eficiente, el equipo van a estar haciendo cosas, digamos, poco importantes. Eso sí, realmente pasa muy a menudo. Este, sí. Entonces, y después, cuando arrancamos con un desarrollo de nuestra solución, imaginemos que ya tenemos algo de, digamos, de las prácticas DataOps establecidos. Es muy importante hacer, digamos, el vertical slicing, ¿sí? Cuando hablamos sobre construir nuestra solución. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, en mi experiencia vi algunos POs en equipos que dicen, bueno, entonces podemos hacer un slicing horizontal, o sea, ¿qué dicen? O sea, primero vamos a asegurar que tenemos todos los accesos a todas las fuentes de datos y después, recién después, vamos a empezar a construir algo de, digamos, de frontend, vamos a ver cómo va todo esto. En realidad realmente es
es un modo de hacer poco eficiente, porque básicamente eso puede tardar, como hablamos, o sea, por el tema de que no sabes a quién contactar, no tienen el departamento de Data Governance bien establecido, nadie sabe nada, pero los usuarios, ¿qué? Los usuarios están esperando, digamos, ¿cuándo le vas a entregar la solución que están esperando que, digamos, para poder avanzar con sus cosas? Y nada, o sea, ¿y qué les vas a decir? O sea, y a veces los equipos, o sea, realmente hacen, digamos, los reviews donde dicen a la gente, o sea, miren, o sea, ese sprint, lo que hicimos es ganamos acceso a tal y tal fuente de datos, entonces pudimos extraer los datos, cargarlo, digamos, en nuestro backend, ahí vimos que está todo bien, están empezando a mostrar, digamos, realmente lo que está pasando en el backend de los usuarios, ¿qué va a decir? Nada, o sea, va a decir, pero a nosotros, ¿cómo eso va a servir? No hay forma que, digamos, no va a servir para nada ese tipo de trabajo, aunque sea un trabajo complejo y realmente bien hecho. Por eso, digamos, siempre aconsejo a utilizar, o sea, siempre tener ese concepto en la cabeza al momento de empezar a trabajar sobre las soluciones de análisis de datos. Hagamos vertical slicing, sea una sola funcionalidad, o sea, un solo, digamos, gráfico, pero gráfico, cuando hablamos sobre soluciones así, es un gráfico realmente complejo, capaz, pero es un gráfico 100%, digamos, funcional que ya podemos entregar, ya podemos hacer disponible para los usuarios y ya le pueden empezar a consultar y proceder con sus decisiones. Entonces, es algo realmente importante. Y por último, siempre necesitamos pensar en qué métricas vamos a utilizar para medir el progreso. Súper importante el concepto que muchas personas ni lo piensan en realidad. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente como definir, digamos, qué conjunto de métricas vas a utilizar, a veces es realmente importante, pero digamos, un consejo más simple sería utilizar las herramientas, digamos, utilizar las métricas disponibles en la herramienta que van a utilizar para implementar DataOps. A ver, tenemos una pregunta. ¿Qué métricas de análisis de datos, además de la calidad, has utilizado? Algo de experimentación. Bueno, ahora vamos a ver, o sea, no sé, María, ¿te refieres, digamos, a las métricas a nivel de equipo o las métricas a nivel de calidad de datos? ¿Podrías, por favor, aclarar? No sé si está María, si no, puedo hablar, digamos, de ambas cosas. Porque, digamos, a nivel de calidad, normalmente, o sea, digamos, va a depender, o sea, eso, no te escucho, María, no te escucho. Si quieres, pues, escribir la aclaración y no pasa nada. Sí, métricas de equipos. Sí, justo ahora lo vamos a ver. Justo ahora lo vamos a ver. Mira, justo tengo un slide sobre el tema. Y básicamente es el slide con que vamos a concluir la charla. Acá tenemos un ejemplo de las métricas que podemos utilizar trabajando sobre un proyecto donde tenemos implementado los DataOps, ¿sí? O sea, aquí realmente interesante porque es un conjunto de básicamente ese slide se puede utilizar como digamos un template pensando digamos en un conjunto de métricas porque como ya había dicho, definir un conjunto de métricas requiere un labor adicional de parte del coach ágil o Scrum Master, ¿sí? Porque cuando empiezas a trabajar con el equipo, eso, a ver, o sea, digamos, cuando empiezas a trabajar con el equipo, primero vas a indagar, primero vas a observar para entender, digamos, el contexto particular del equipo, de qué se trata, cómo están viendo sus procesos hoy en día, etcétera, etcétera. Y después, a través de, digamos, las primeras retrospectivas con ellos, vas a ver, digamos, cuáles son los puntos de dolor y a través de esos puntos de dolor vas a establecer
varias métricas que te permitan, digamos, entender mejor el contexto del equipo y también el contexto del producto para ayudar al PO. Bien, entonces, eso es si hablamos sobre un equipo, ¿sí? Sobre un equipo ágil y eso, digamos, a nivel más general. Ahora bien, cuando hablamos sobre las soluciones tipo DataOps o DevOps, siempre podemos pensar en un conjunto de métricas que van a ser una mezcla, como podemos ver acá. Es una mezcla de las métricas técnicas y de procesos, ¿sí? O sea, que podemos mirar y también se trata sobre, por ejemplo, la colaboración del equipo. O sea, la colaboración del equipo, tenemos ese gráfico, ¿sí? Entonces, ah, y colaboración del equipo depende, ¿sí? O sea, cómo lo queremos medir, ¿sí? Porque aquí es básicamente, digamos, se trata sobre una herramienta que se llama Data Kitchen, ¿sí? Y lo que están midiendo es el número de los kitchens, o sea, los llaman las cocinas, ¿sí? Las cocinas de datos. ¿Qué es la cocina de datos? Las cocinas de datos son, digamos, varios equipos. O sea, aquí vemos que, digamos, que el número de las cocinas que están armando y en esas cocinas básicamente están colaborando las personas, ¿sí? Es como que digamos, una persona de un equipo, otra persona de otro equipo, o sea, pueden ir juntándose para hacer algún tipo de colaboración. Sí, por ejemplo, podemos pensar en un ejemplo si tenemos a un equipo de data governance y tenemos a un equipo de analista de datos y ellos están haciendo algunas cosas en ese tipo de cocinas. Pero, como dije, depende de qué plataforma vas a utilizar. También, digamos, la colaboración del equipo se puede medirlo a través de distintas cosas que van a depender de cómo ven la cantidad de colaboración. O sea, capaz puedes medir, digamos, de forma más fácil, puedes medir digamos, la colaboración entre los equipos a través de la cantidad de reuniones que tienen, de las reuniones que tienen con otros departamentos o con el departamento de Data Governance, ¿sí? Es un ejemplo que después hay que pensar, digamos, en un entorno particular, ¿sí? Entonces, Y ese por otro análisis lado, disculpa, y ese análisis de esta métrica de Team Collaboration, al final, ujú, si sube o baja en esas cocinas de datos, como dices tú, ¿qué es lo que yo sí, puedo interpretar de allí? sí, si ¿Qué se debería sube, interpretar? Uh-huh. sí. Si sube, significa que cada vez vamos a tener más colaboración entre equipos, o sea, que cada uno está más involucrado en esa colaboración entre sí. Si está bajando, va a significar que no, en realidad está disminuyendo la colaboración, entonces cada vez tenemos menos interacciones entre los participantes de varios equipos. Eso. ¿Y cómo la mides? Y acá, como te dije, es a través de, digamos, pero es una plataforma particular, ¿sí? Es una plataforma particular. Después, o sea, va a depender cómo lo vas hasta que puedes crear alguna solución custom, ¿sí? Que te va a traer, digamos, por ejemplo, puedes extraer los datos, ¿sí? O sea, o crear una tabla donde vas a ver digamos, todos los datos sobre las reuniones y los participantes de esas reuniones y después vas a calcular una métrica. Capaz te estoy hablando sobre una solución un poco compleja, pero digamos, como un ejemplo, es una buena idea en realidad. O sea, medirlo a través de ese tipo de cosas, pero eso sí requiere, como dije, un labor adicional, ¿sí? Eso aquí, digamos, esa herramienta, sí, si quieren, porque acá hay igual el link para acceder, digamos, al sitio web, pueden ir mirándolo, digamos, cómo digamos, ofrecen ese tipo de cosas. Pero es una, digamos, una idea, una buena idea para medir la colaboración. Después, entonces, otra métrica, sí, o sea, digamos, la cantidad de deploys, ¿sí? Entre los entornos, ¿sí? O sea, cuanto más deployment tenemos, mejor, porque significa que estamos haciendo todo, digamos, el proceso continuo, integración continuo, deployment continuo, significa perfecto. O sea, cuanto más deployment tenemos, entonces mejor funcione nuestra, digamos, nuestra data
pipeline en nuestro Data Factory. Después, interesante tendencia que podemos revisar aquí, ¿sí? O sea, es que, digamos, lo ideal sería que la cantidad de los automated tests va aumentando con el tiempo y la cantidad de errores, ¿sí? Que se encuentran en el entorno productivo va disminuyendo hasta que no tengamos nada. O sea, si vamos a ver, no sé si se ve bien aquí, o sea, esa partecita rojo, en realidad, o sea, va disminuyendo con el tiempo y ya vemos que en algún momento desaparece casi por completo, ¿sí? Entonces, y eso significa, sí, eso significa que tenemos un éxito con digamos, con nuestras prácticas de DataOps. Y por fin, tenemos, digamos, las métricas de productividad, sí, o sea, productividad es fácil, o sea, va creciendo y mejora, entonces lo podemos medir, por ejemplo, con la cantidad de historias de usuario comprometidos y entregados por sprint, sí, o digamos, de alguna otra manera, digamos, ese Data Kitchen nos proporciona también algo relacionado a los conceptos que están manejando. Pero en general, sí, o sea, la productividad cuando va aumentando, o sea, mejor. Si va disminuyendo, peor, ¿no? Y también, o sea, en términos de, digamos, de la entrega, sí, si tenemos nuestro SLA y nuestro tiempo de respuesta, cuanto menos sea el tiempo de respuesta para arreglar lo que sea, ¿sí? O sea, entonces, esas son, digamos, es un concepto, digamos, de, digamos, las métricas que podemos utilizar. Bueno, con eso, digamos, concluyo mi charla y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o duda, pueden preguntar y nada, estoy dispuesto para contestar.